Aquel paquete envuelto en papel dorado me había costado 5 años de madrugadas, sangre y un silencio que me quemaba las entrañas. Cruzar medio país para entregarlo el día del aniversario de mis padres debía ser el final de mi penitencia. Pero antes de que pudiera siquiera respirar en la sala de la casa que me vio nacer, mi propio padre lo tomó con desprecio y lo arrojó al suelo frente a medio centenar de invitados. Mi madre me miraba como a una intrusa, y mi hermana mayor sonreía desde las sombras con una satisfacción venenosa. Me agaché, recogí mis 5 años de sacrificio absoluto envueltos en ese papel ahora arrugado y me fui sin decir una sola palabra, mientras el silencio de la habitación pesaba sobre mis hombros. Lo que ninguno de ellos sabía era que dentro de esa caja dorada latía una verdad tan aplastante, tan innegable y cruda, que apenas unas horas después los obligaría a tragar su orgullo y conducir 14 horas seguidas en la madrugada, solo para plantarse frente a mi puerta a suplicar perdón. Crecí en Salamanca, en el corazón de Guanajuato, una ciudad donde los secretos se saben antes de que ocurran y donde las expectativas familiares son cadenas invisibles que te atan desde la cuna. Mi padre, Rogelio, era un hombre de manos ásperas, siempre manchadas de la grasa oscura de los motores que arreglaba en su taller mecánico. Mi madre, Sofía, pasaba sus días detrás del mostrador de una pequeña farmacia de barrio, tecleando precios y regalando sonrisas cansadas a los vecinos. En nuestra casa, el dinero no sobraba. De hecho, casi siempre faltaba. Pero había un techo, había comida caliente, y había una regla silenciosa que gobernaba cada rincón de nuestra dinámica familiar. El amor y la atención eran premios que debían ganarse con espectáculo. Mi hermana Verónica, 4 años mayor que yo, era la maestra indiscutible de ese juego. Verónica no caminaba, desfilaba. Tenía esa clase de magnetismo abrumador que obligaba a todos a girar la cabeza cuando entraba a una habitación. No era una persona inherentemente mala, pero había nacido para ser el centro del universo, y yo había sido entrenada desde que tenía memoria para ser un simple satélite orbitando alrededor de su luz. Cuando ella llegaba de la escuela con una medalla de bronce en un torneo menor, la casa entera se paralizaba. Mi padre tomaba esa medalla con ambas manos como si fuera un artefacto sagrado y la exhibía en la sala. Mientras tanto, yo regresaba con boletas de calificaciones perfectas, 10 inmaculados en cada materia, y las dejaba silenciosamente sobre la mesa de la cocina. Nadie las miraba. Mis logros eran invisibles, porque yo no hacía ruido. A pesar de vivir como un fantasma en mi propio hogar, desarrollé una ferocidad interna que me asustaba a mí misma. Quería ser médica. Era un sueño ridículo para una familia que apenas llegaba a fin de mes. Un capricho que mis padres miraban con una mezcla de escepticismo y lástima. Sin embargo, mi refugio eran los libros de biología que pedía prestados en la biblioteca pública, leyendo hasta que los ojos me ardían bajo la luz amarillenta de mi cuarto. Cuando por fin logré lo imposible y fui seleccionada para una beca completa en la Ciudad de México, mi alegría fue recibida con un muro de hielo. Recuerdo la cena de ese día. Anuncié la noticia con las manos temblando de emoción. Mi padre apenas levantó la vista del plato y murmuró que la capital estaba demasiado lejos, que era peligroso. Mi madre frunció el ceño y preguntó, con tono de reproche, quién me iba a cuidar si me daba fiebre. Y Verónica, con esa habilidad quirúrgica que tenía para destruir momentos ajenos, simplemente cruzó los brazos y dictaminó que yo siempre había querido huir de ellos. Me fui a finales de agosto. Llevaba una maleta heredada con el cierre roto, una mochila llena de libros y la sensación asfixiante de estar huyendo de una casa en llamas donde nadie más parecía oler el humo. La Ciudad de México me devoró y me reconstruyó. En esa metrópoli monstruosa, aprendí a estar sola de una forma que no dolía, una soledad funcional, quirúrgica. Durante los primeros meses, el fantasma de la culpa me obligaba a llamar a casa religiosamente cada domingo.
Mi madre contestaba a veces con monosílabos apresurados. Mi padre casi nunca se ponía al teléfono. Verónica, cuando contestaba, soltaba frases lascivas, asegurando que todos estaban muy ocupados, que no los interrumpiera tanto. Poco a poco, el silencio se fue convirtiendo en mi ecosistema natural. Mis llamadas se espaciaron hasta casi desaparecer, reemplazadas por las guardias interminables, los exámenes de anatomía que me dejaban exhausta y el olor a formol que se impregnaba en mi piel. Fue en mi tercer año de la carrera, en medio de una ola de frío invernal que congelaba los huesos, cuando la burbuja estalló. Estaba en mi diminuto departamento en la colonia Doctores, repasando apuntes sobre patologías cardiovasculares, cuando mi teléfono se iluminó con el nombre de mi tía Consuelo. La hermana de mi madre nunca llamaba sin un motivo de peso. Al contestar, su voz temblaba, cargada de una urgencia que me paralizó la sangre. Me explicó, midiendo cada palabra para no derrumbarse, que mis padres estaban al borde de la ruina absoluta. El taller de mi padre había cerrado. Un accidente le había destrozado el manguito rotador del hombro, y sin cirugía no podía levantar ni una llave inglesa. Mi madre había sido despedida semanas atrás, tras la compra de su farmacia por una cadena corporativa. Lo peor de todo no era la falta de comida, era la casa. Llevaban 4 meses de atraso en el pago de la hipoteca y el banco ya había enviado la notificación final de embargo. El mundo se detuvo. Escuchaba el zumbido del tráfico metropolitano por mi ventana abierta, pero en mi mente solo veía la fachada desgastada de la casa en Salamanca, el portón oxidado, el limonero en el patio. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared descascarada de mi cuarto durante horas. Al amanecer, ya tenía un plan. Conseguí el contacto del banco y llamé, presentándome como un familiar con autoridad para negociar. El ejecutivo, un hombre llamado Ernesto, de voz cansada pero amable, fue brutalmente honesto. La deuda vencida, más intereses y penalizaciones, ascendía a casi 40,000 pesos. La mensualidad de ahí en adelante era de 8,000. Si en 30 días no había un depósito que regularizara la cuenta, la casa saldría a remate. 40,000 pesos. Para una estudiante becada que cenaba latas de atún, esa cifra era un espejismo inalcanzable. Pero la desesperación es un motor poderoso. Esa misma mañana me planté en la oficina del coordinador de la universidad, suplicando opciones. Me orientó hacia un hospital privado en la exclusiva colonia Nápoles, que contrataba estudiantes de medicina avanzados, como auxiliares técnicos para los turnos de madrugada. Empecé 2 días después. Mi vida se convirtió en una máquina de supervivencia. De día asistía a clases y rotaba en los hospitales públicos intentando no cerrar los ojos durante las cirugías. De noche, corría al hospital privado, cambiando sábanas, monitoreando signos vitales, corriendo por los pasillos inmaculados hasta que el sol salía de nuevo. Dormía un promedio de 3 horas diarias. Adelgacé, mi piel tomó un tono cenizo, y el café se convirtió en mi única fuente de energía. Pero cada peso que ganaba iba directo a una cuenta intocable. En exactamente 42 días, al borde de un colapso físico y mental, logré juntar la cantidad exacta. Llamé a Ernesto y transferí el dinero. El sonido de su teclado al confirmar que la cuenta estaba regularizada fue el alivio más grande que había sentido en años, pero tomé una decisión drástica. Le pedí a Ernesto, casi rogándole, que configurara un débito automático mensual desde mi tarjeta para cubrir los 8,000 pesos del futuro, pero bajo una condición inquebrantable. El nombre del titular del crédito, mi padre, no debía alterarse. Mis padres jamás debían saber que los pagos salían de mi cuenta. Le conté esto únicamente a mi tía Consuelo, jurándole que si abría la boca, dejaría de pagar. Sabía que si Verónica se enteraba, encontraría la forma de manipular la situación, de convertir mi sacrificio en su ventaja o en un arma en mi contra. Los años siguientes fueron un maratón de resistencia silenciosa. Me gradué, me convertí en médica formal
y mis ingresos mejoraron, pero la carga de la casa seguía drenando mi cuenta cada 1 de mes. Nunca fallé, ni una sola vez. Hubo un mes oscuro en el que contraje neumonía por contagio en urgencias. Estuve postrada una semana sin poder hacer guardias extra. Tuve que humillarme y pedir prestado a una colega residente para no fallarle al banco, comiendo arroz blanco por 30 días para pagarle de vuelta. Pero la casa seguía en pie. Esa era mi victoria secreta, mi escudo contra el dolor de la indiferencia familiar. Sin embargo, el destino tiene un sentido del humor macabro. 2 años después de que comencé a pagar, la tía Consuelo me llamó. Su voz no era de urgencia esta vez, sino de una profunda tristeza. Me contó algo que me pudrió el alma desde adentro, como un veneno de acción lenta. Verónica les había dicho a mis padres que ella estaba salvando la casa. No que estaba aportando algo, no que los estaba apoyando temporalmente. Les había asegurado, mirándolos a los ojos, que cada centavo que mantenía ese techo sobre sus cabezas salía de su bolsillo. Consuelo me relató cómo, en la cena de Navidad a la que yo no pude asistir por estar de guardia en terapia intensiva, mi padre había levantado una copa de sidra barata y había brindado, con lágrimas en los ojos, por Verónica. La llamó la hija que se quedó, la que tiene un corazón de oro, la que no abandonó a su sangre por ambiciones egoístas en la capital. Verónica había sonreído, aceptando el brindis, bajando la mirada con falsa modestia. Me quedé en silencio sosteniendo el teléfono en medio del hospital. No grité, no lloré de inmediato. Esa noche llegué a mi departamento, me paré frente al lavadero y comencé a fregar los platos limpios. Los lavé 1, 2, 3 veces, hasta que el agua caliente me enrojeció la piel, intentando lavar la rabia tóxica que me inundaba. Yo estaba matándome a cientos de kilómetros, regalando mi juventud y mi salud para protegerlos del abismo. Y para mi padre, yo seguía siendo la traidora, la ambiciosa, la mala hija. Verónica, con sus manos vacías y su lengua envenenada, era la santa patrona de la familia. Fue en esos días oscuros cuando encontré un pilar inesperado en el doctor Villarreal, un médico adscrito, mayor y de mirada cansada, que me encontraba a menudo en los pasillos de madrugada. Una noche, mientras compartíamos un café intomable de la máquina del hospital esperando unos laboratorios urgentes, me miró fijamente. Me dijo que yo caminaba como si llevara un cadáver en la mochila. Terminé contándole todo. Villarreal me escuchó sin interrumpir, asintiendo lentamente. Me confesó que él había cuidado de su madre con Alzheimer durante 10 años, sin que ella supiera quién era él, recibiendo golpes y maldiciones de la mujer por la que estaba sacrificando su vida. Me dijo una frase que se grabó a fuego en mi mente. El amor que no busca aplausos es el más solitario del mundo, pero es el único que no se corrompe. No los estás salvando a ellos, te estás salvando a ti misma de ser la persona que les dio la espalda. Me aferré a esas palabras durante los siguientes 3 años. Vi cómo el saldo de la deuda bajaba mes con mes en mis estados bancarios. Fui viendo cómo esa montaña de 40,000 pesos y luego los cientos de miles en intereses acumulados se iban desmoronando gracias al sudor de mi frente. El día de mi graduación oficial, no hubo fiesta en Salamanca. Mi madre me envió un mensaje de texto prefabricado con un emoji. Mi padre no dio señales de vida. Verónica, en cambio, publicó ese mismo día una foto en sus redes sociales, un pastel enorme en el centro de la mesa de la casa familiar, rodeada de tíos y primos, con la leyenda, celebrando que esta familia sigue unida y fuerte contra las adversidades. Yo le tomé una captura de pantalla a esa imagen, la guardé en una carpeta oculta de mi celular y me fui a cenar tacos al pastor con Villarreal y otros residentes, riendo a carcajadas hasta que me dolió el estómago. Había comprendido que la familia se elige, y la mía llevaba bata blanca y olía a desinfectante. El reloj avanzó inexorablemente hasta que llegó el mes número 62, el último pago.
Llamé a Ernesto al banco. Cuando me confirmó que el crédito estaba liquidado en su totalidad, que la casa estaba libre de gravamen, no sentí euforia. Sentí un vacío inmenso, como si me hubieran quitado de los hombros un saco de piedras que había llevado tanto tiempo que ya formaba parte de mi columna vertebral. Pedí el historial completo, los 62 estados de cuenta detallados, sellados, apostillados, notariados. Quería mi nombre, mis montos y las fechas exactas brillando en tinta negra sobre papel oficial. Ernesto, que había sido testigo mudo de mi calvario durante media década, me prometió enviarlo por paquetería urgente esa misma tarde. Esa misma semana, vi la invitación en Facebook. El 45º aniversario de bodas de mis padres. Una imagen digital cargada de adornos dorados, 50 invitados, cena, música, en el patio de la casa que yo acababa de terminar de pagar. No me había llegado ningún mensaje personal, ninguna llamada. Era la hija repudiada, mirando la felicidad ajena a través de una pantalla. Marqué el número de Verónica. Su voz al contestar destilaba esa condescendencia administrativa que usaba para tratar a sus subordinados. Me dijo que creía que yo estaba muy ocupada jugando a los doctores en la gran ciudad, que mi padre no quería disgustos ese día, que sería mejor que simplemente enviara unas flores y una tarjeta. Le respondí con una voz que no reconocí como mía, fría y afilada como un bisturí. Iré, y no necesito invitación para entrar a esa casa. Verónica se quedó en un silencio tenso, ese silencio de los cobardes cuando se enfrentan a un muro que no pueden saltar, y me colgó. Cuando llegó el sobre del banco, pesado y oficial, me senté en mi cocina. Escribí una carta. Rompí 10 borradores antes de encontrar el tono perfecto. No quería ser una víctima llorosa ni un verdugo cruel. Escribí hechos. Escribí sobre el miedo, el amor no correspondido y la verdad. Coloqué la carta y las 62 páginas del banco dentro de una caja de cartón grueso. Fui a una papelería, compré papel de regalo dorado intenso, en honor al aniversario de bodas de zafiro y oro, y envolví el paquete con la precisión de un cirujano. Lo até con un listón de seda. Esa caja era mi absolución. El día del evento, volé al Bajío. Llegué a la casa en un taxi, bajándome a una cuadra de distancia. El calor de Salamanca me golpeó el rostro, denso y cargado de olores nostálgicos. La calle estaba repleta de autos estacionados. Había globos amarillos y dorados atados a la fachada. El portón estaba abierto de par en par. Entré caminando con la caja dorada sujeta con ambas manos. El murmullo de la gente, las risas, el sonido de las copas chocando, todo creó una banda sonora caótica que comenzó a apagarse gradualmente a medida que la gente notaba mi presencia. Era como si un fantasma hubiera atravesado la sala. Los tíos, los primos, los vecinos me miraban con una mezcla de sorpresa y espanto. Busqué a mi tía Consuelo entre la multitud. Cuando nuestras miradas se cruzaron, vi en sus ojos el terror y la anticipación. Ella sabía lo que yo llevaba en las manos. Mis padres estaban sentados en el centro del patio, en 2 sillas majestuosas que alguien había adornado con telas. Mi madre me vio primero. Su rostro palideció y sus labios se apretaron en una línea fina y furiosa. Dijo en voz alta, asegurándose de que la música no ahogara sus palabras, que yo no estaba invitada, que no viniera a arruinar el día perfecto que Verónica les había regalado. Mi padre giró la cabeza. Su mirada era de acero. Me acerqué en silencio absoluto, sintiendo cómo los latidos de mi corazón hacían eco en mi garganta, y coloqué la caja dorada justo en la mesa frente a ellos. No alcancé a decir una sola palabra. Mi padre se inclinó hacia adelante, con el rostro rojo de una furia acumulada por años de malentendidos, y empujó la caja con violencia. El paquete voló, golpeando el suelo de cemento con un sonido sordo. El hermoso papel dorado se rasgó en una esquina. La multitud contuvo la respiración al unísono. Mi padre se levantó a medias y gritó, con la voz quebrada por la ira:
que no quería basura de la hija que los abandonó, que Verónica era su única hija verdadera, la que había sangrado por ellos, la que había salvado el techo que nos cubría. Verónica estaba de pie detrás de ellos, cruzada de brazos, con los ojos brillando de triunfo. Lo miré fijamente a los ojos. No había tristeza en mí en ese instante, solo una claridad absoluta, cegadora. Me agaché lentamente, sintiendo las miradas clavadas en mi espalda. Recogí la caja maltratada, deslicé la mano sobre el papel roto, intentando alisarlo inútilmente, y me di media vuelta. Caminé hacia el portón, abriéndome paso entre mis familiares mudos. Salí a la calle, subí al taxi que me había esperado, coloqué la caja en el asiento contiguo y me dirigí al aeropuerto. No derramé ni una sola lágrima. El monstruo que me había atormentado durante años acababa de morir. Yo no estuve allí para ver la tormenta desatarse, pero Consuelo me narró cada segundo con precisión milimétrica, meses después. Me dijo que apenas salí, cuando Verónica se adelantaba con una sonrisa falsa para decir, bueno, sigamos celebrando. Consuelo intervino. Caminó hacia el portón, miró a Verónica con asco, se acercó a mi padre y exigió la caja. Mi padre se negó, pero Consuelo, que nunca le había tenido miedo, le arrebató las llaves del coche, amenazando con irse ella también y arruinar el teatro completo si no le permitía mostrarles la verdad. Consuelo fue a la calle. Encontró que yo no había dejado la caja. Me llamó. Le contesté desde el aeropuerto. Y le dije, diles todo. Es el momento. Pero lo que Consuelo hizo, ya que yo me había llevado la caja, fue usar su propia voz, el único testimonio de la verdad que había quedado en la fiesta. Se paró en medio de la sala, exigió silencio, y ante la mirada de 50 personas, desnudó a Verónica. Les contó con lujo de detalles sobre los 40,000 pesos de la regularización. Les habló del contacto en el banco, de Ernesto. Les detalló cómo su hija menor, la repudiada, había trabajado turnos de noche en un hospital privado, sin dormir, enfermándose de neumonía, viviendo en la miseria en la Ciudad de México, para que cada mes, de manera religiosa, se depositaran 8,000 pesos en la cuenta del crédito. Les gritó, con lágrimas de rabia, que durante 62 meses, Verónica había robado el sacrificio, el sudor y la sangre de su hermana menor para construir un trono de mentiras. Consuelo me dijo que mi padre intentó interrumpirla al principio, llamándola mentirosa, pero al ver el rostro de Verónica, se quedó helado. Verónica no se defendió. Su rostro, siempre altivo, se desmoronó. Empezó a balbucear que ella había dado apoyo moral, que el dinero no era lo más importante. La tía Remedios, la más anciana y despiadada de la familia, soltó una carcajada amarga desde el fondo y preguntó en voz alta a cuántas mensualidades equivalía el apoyo moral. El silencio que siguió fue sepulcral. Mi padre se dejó caer en la silla, tomándose la cabeza con ambas manos, mientras mi madre comenzaba a llorar de forma descontrolada, tapándose la boca. Verónica tomó su bolso, empujó a un par de primos y huyó por la puerta trasera como una delincuente descubierta en flagrancia. Nadie movió un dedo para detenerla. Nadie fue a consolarla. La fiesta había muerto. Yo llegué a la Ciudad de México con el alma vacía, pero ligera. Fui a mi departamento, me preparé una taza de té de manzanilla, coloqué la caja dorada arrugada sobre la mesa de la cocina y me senté a mirar la noche por la ventana. Pensé en el doctor Villarreal. Pensé en todos los años perdidos. Y me fui a dormir, cayendo en un sueño profundo y reparador. El primero en más de 5 años. Eran las 3 de la mañana cuando el timbre del intercomunicador de mi edificio sonó como una alarma de incendios, sacándome de la cama de un salto. El teléfono interno comenzó a vibrar. Era la voz del conserje nocturno, sonando confundido. Decía que había una pareja mayor abajo, llorando desesperados, pidiendo verme. Mi corazón dio un vuelco. Me puse una bata sobre la pijama,
Bajé corriendo las escaleras descalza, y al llegar al lobby iluminado por luces fluorescentes parpadeantes, los vi. Habían conducido 14 horas seguidas. Mi padre llevaba la misma camisa de la fiesta, ahora empapada en sudor y arrugada, con los ojos inyectados en sangre y el rostro demacrado, envejecido 10 años en una sola noche. Mi madre estaba aferrada al brazo de él, temblando de frío en la madrugada capitalina, con el maquillaje corrido surcando sus mejillas. Mi padre me vio aparecer detrás de la puerta de cristal, cayó de rodillas sobre la banqueta fría de la Ciudad de México y comenzó a llorar. Fue un llanto desgarrador, primitivo, el llanto de un hombre al que se le acaba de quebrar la realidad entera frente a los ojos. Abrí la puerta. No hubo reproches inmediatos, no hubo gritos. Los ayudé a levantarse y los llevé en silencio hasta mi pequeño departamento. Les preparé café. Mientras el agua hervía, mi padre, con las manos temblorosas, sacó de su bolsillo un recibo impreso. Era un comprobante del banco. En la locura de la noche, había logrado acceder a su banca en línea y había rastreado las transferencias. Había visto mi nombre, el nombre de la hija que acababa de humillar frente a su pueblo entero, como el origen de la salvación de su hogar mes tras mes durante 5 años. Nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina. Fue entonces cuando puse la caja dorada frente a él y la abrí. Saqué la constancia de liquidación. Saqué mi carta. Se las entregué. Leyó cada palabra mientras las lágrimas manchaban el papel. Mi padre, el hombre de manos de hierro que nunca mostraba debilidad, me pidió perdón con una vulnerabilidad que me rompió y me reconstruyó al mismo tiempo. Me confesó su ceguera, su orgullo estúpido, el pánico de haber fracasado como proveedor que lo había hecho aferrarse a la mentira conveniente de Verónica, porque era más fácil que aceptar que la hija a la que no había apoyado lo estaba rescatando de la calle. Mi madre me abrazó como no lo había hecho desde que yo era una niña pequeña, pidiendo perdón por su pasividad, por haber dejado que el brillo de Verónica la cegara ante mi sufrimiento. Hablamos hasta que los primeros rayos del sol iluminaron los rascacielos de la ciudad. Les dejé claras mis condiciones. No iba a ser un regreso mágico. La herida era profunda. Y requería tiempo. Requería acciones constantes. Y un respeto absoluto. No iba a volver a competir por un lugar en mi propia familia. Ellas asintieron a todo, con la humildad de quienes saben que han estado a punto de perder lo más valioso que tienen por pura ignorancia. El proceso de sanación tomó años. Mi padre comenzó a llamarme todos los martes sin falta, solo para preguntarme sobre mis pacientes, sobre mi cansancio, escuchándome de verdad. Mi madre me enviaba mensajes de voz contándome trivialidades hermosas, llenando mi día de ese calor de hogar que tanto me había hecho falta. Verónica. Intentó contactarme meses después, enviando un correo interminable lleno de justificaciones narcisistas y victimización, culpando a la presión, culpando a mis padres, culpando a todos menos a ella misma. Le respondí con una sola línea. La puerta no está cerrada con llave, pero te toca a ti construir el puente. Tómate el tiempo que necesites. No ha vuelto a escribir, y honestamente no me quita el sueño. Sigo siendo médica. Sigo tomando un café terrible en los pasillos de urgencias de madrugada, con el doctor Villarreal, que al enterarse del desenlace, solo sonrió y asintió, dándome una palmada en la espalda. Aprendí que la sangre te hace pariente, pero la lealtad y la verdad te hacen familia. Y aprendí, por encima de todo, que curar el cuerpo de otros es mi profesión, pero curarme a mí misma fue mi verdadera obra maestra. La vida sigue, imparable, ruidosa y caótica. Pero por primera vez, camino por ella, sin cargar fantasmas en mi mochila. Y la casa en Salamanca sigue en pie, pintada de un color nuevo, con un limonero que finalmente alguien podó, siendo un recordatorio de que a veces el amor más puro es el que sobrevive en la oscuridad,
esperando pacientemente el momento de salir a la luz y cambiarlo absolutamente todo.